Sí, no, sí te estamos escuchando, Dani. No hay dudas, creo que no hay dudas. De la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Este evento es promovido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el apoyo del Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático, el cual es ejecutado por el Fondo Acción. Recordemos que el Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático es el primer proyecto financiado con recursos del Fondo Verde del Clima y su objetivo es apoyar al Gobierno Nacional en la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para reducir los riesgos e impactos socioeconómicos y ecosistémicos asociados al cambio climático. Una de las líneas de apoyo del programa es promover la articulación entre la gestión del riesgo y la adaptación para el fortalecimiento de la gobernanza territorial. Mi nombre es Carolina Gudelo y en nombre de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y del director general, el doctor Eduardo José González Angulo, les doy la más cordial bienvenida a esta serie de conversatorios que iniciamos hoy y que estaremos desarrollando durante todo el mes de octubre. Abordaremos una agenda virtual con discusiones técnicas, académicas y prácticas en torno a la buena gobernanza y la oportuna planificación del riesgo de desastres en el territorio colombiano. Una iniciativa que obedece al compromiso de Colombia, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de nuestros socios cooperantes por promover una cultura para la reducción del riesgo de desastres y por impulsar la gestión del riesgo de desastres en el país y en la región. Esto en acato y articulación estratégica con los instrumentos de cooperación internacional como el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Es un gusto saludar a nuestros miembros de las entidades técnicas, operativas y académicas del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, miembros de la comunidad, entidades sectoriales y socios cooperantes que se han conectado a esta transmisión y nos acompañan durante esta jornada. Agradecemos sinceramente su participación y esperamos que los contenidos de la agenda sean de todo su interés. Antes de iniciar, quiero recordarles que la transmisión de este evento cuenta con el servicio de lengua de señas, el cual es brindado por la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, con el apoyo de Humanity Inclusion, a quienes agradecemos inmensamente su valioso apoyo, su disposición y vinculación a este evento. Ahora sí, para dar inicio al conversatorio, les invito a escuchar unas palabras alusivas al mes de la reducción del riesgo de desastres de nuestro director general, el doctor Eduardo José González Angulo. Cordial saludo. El próximo 13 de octubre conmemoramos un año más
el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, una fecha promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Colombia, la Unidad Nacional hace honor a esta fecha y ha establecido el mes de octubre como el mes de la reducción del riesgo de desastres en nuestro país. Es una oportunidad especial para que como líderes del proceso social de gestión del riesgo de desastres, miembros del sistema nacional y habitantes del territorio colombiano, sigamos fomentando la cultura de la reducción del riesgo y la disminución de pérdidas y de daños que los desastres ocasionan. Les hago una invitación para que se vinculen y participen en todos los eventos virtuales que hemos organizado y que hemos promovido, que es una buena gobernanza y que es la oportunidad de planificación del riesgo en los territorios nacionales. Hemos contado con el apoyo de las entidades del sistema nacional, de los socios cooperantes, y estamos seguros de que los contenidos, las apuestas que hemos preparado son del debido interés, tienen estrategias y son necesarios para seguir fortaleciendo nuestro trabajo en Colombia. Quiero invitarlos a nuestros alcaldes, a los gobernadores y a los coordinadores de gestión del riesgo de desastres territoriales, tanto departamentales como municipales, a los miembros de todo el sistema nacional, a nuestras honrosas entidades operativas y a los socios cooperantes en Colombia, a que lideren y multipliquen sus apuestas en los municipios, en los departamentos, en las regiones, pero sobre todo a que sigamos trabajando por una Colombia resiliente. Recuerden, la implementación de la gestión del riesgo de desastres es fundamental en los procesos de desarrollo territorial y sostenible, y la reducción del riesgo es nuestra mejor opción, pero además es una tarea que todos tenemos en nosotros, los habitantes de nuestra querida patria Colombia. Nosotros, desde la unidad, seguimos construyendo país y no destruyendo patria. Este es un gobierno comprometido. Sigamos cuidándonos y nos vemos en el mes de octubre. Con estas palabras del doctor Eduardo José González Angulo, le doy paso a nuestra moderadora del conversatorio. Ella es Paola Pulido Barrera, coordinadora del Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio de Fondo Acción. La señora Paola es bióloga, especializada en gestión ambiental en Alemania, con maestría en desarrollo sostenible de la Universidad de Utrecht en Holanda. Ella cuenta con una amplia experiencia en el sector público y privado, en el diseño y ejecución de proyectos ambientales, evaluación y seguimiento ambiental de proyectos de desarrollo y gestión de proyectos en tecnologías para el tratamiento de aguas residuales. Paola Pulido se ha desempeñado como consultora en financiamiento climático, apoyando la selección de una cartera de proyectos financiables por fuentes internacionales, con particular enfoque en el fomento a la captura de carbono en la agricultura, el sector forestal y cambio de uso de suelo, AFOLO por sus siglas en inglés. Actualmente sustenta el cargo de coordinadora del Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático, con apoyo del Fondo Verde del Clima en el Fondo Acción. Bienvenida, Paola, muchas gracias por estar aquí y por liderar este conversatorio. Bueno, muchas gracias, Carolina. También agradezco a la unidad por habernos permitido participar en este evento y estamos muy contentos de poner a disposición de la construcción de estos temas, tanto los recursos del programa como también de parte del Fondo Acción. Entonces ya aprovecho para darles de nuevo la bienvenida a todos nuestros participantes al panel de la planificación a la acción, experiencias en la articulación de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Recordarles que el objetivo del panel de hoy es propiciar un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la importancia de la articulación de estas agendas de gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Asimismo, conocer algunos desafíos, experiencias y lecciones aprendidas que este tema representa en los diferentes contextos y escalas territoriales, así como su incidencia en la gobernanza y en la planificación territorial en escenarios cada vez más complejos como el que afrontamos actualmente por la pandemia. Hoy tenemos el gusto de contar con unas invitadas e invitados panelistas muy especiales con amplia experiencia en estos temas y quienes desde la distancia nos acompañarán durante estas 2 horas. Para contarles un poco ya de la organización del evento, tenemos una agenda estructurada en 2 momentos.
Un primer momento en el que cada panelista tendrá 10 minutos para hacer una presentación en alguno de los temas relevantes relacionados con la agenda. Al final de estas 4 presentaciones tendremos un espacio de 15 minutos para preguntas, las cuales recibiremos a través del chat de YouTube, en donde se está transmitiendo este evento. El segundo momento tendremos un espacio de conversatorio en el cual con nuestros invitados e invitadas discutiremos en torno a 3 preguntas esenciales que consideramos claves y que aportan a los contenidos y a los objetivos de este panel. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio al panel y quiero para eso darle la bienvenida a Angie Dace. Ella es asociada del programa de resiliencia en el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible y forma parte del NAP Global Network. Angie es licenciada en ciencias. Tiene estudios interdisciplinarios en el Royal Roads University en Canadá. Su trabajo se enfoca en políticas y prácticas relacionadas con el análisis, orientación y apoyo técnico para los procesos del Plan Nacional de Adaptación a través de la red global del NAP. Actualmente codirige el trabajo de la red sobre los procesos con perspectiva de género, incluida la asistencia técnica a los países en los procesos del NAP, especialmente en Etiopía y Sudáfrica. Cuenta con amplia experiencia en el campo de la investigación, el desarrollo de herramientas y orientación sobre diferentes aspectos de la resiliencia, así como la migración y la conservación, la adaptación basada en ecosistemas y el papel de los servicios financieros en el apoyo a la gestión del riesgo climático. Damos inicio entonces al desarrollo de nuestra agenda con la presentación titulada Alineación para avanzar con el desarrollo climático y resiliente. Adelante, Angie. Thank you very much, and good morning, everyone. It's a pleasure to be with all of you for this. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Es un honor estar con ustedes para esta conversación. Entonces, se me ha pedido dar una introducción breve sobre el alineamiento en las políticas con el desarrollo resiliente y voy a estar hablando sobre insights del trabajo que hemos estado haciendo a través del NAP, la red global NAP. Esta es la iniciativa global que busca avanzar las acciones de adaptación y hemos proporcionado asistencia técnica a los procesos NAP en 40 países, incluyendo una gran sociedad con el gobierno de Colombia en los últimos años. Y la pregunta de la alineación con NAP, con otros procesos de políticas, es uno de nuestros temas prioritarios para la red. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el 2015 fue un año muy importante para el desarrollo sostenible. Tuvimos 3 agendas globales principales que se acordaron por medio de la comunicación internacional. La primera era el desarrollo sostenible, el Acuerdo de París bajo la UNFCCC y el Marco Sendai para la reducción de riesgos de desastres. Bajo esas 3 agendas, cada una tiene su propio enfoque, pero todas tienen objetivos con relación a fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad con los desastres climáticos. Y vemos que en estas 3 agendas tienen vínculos entre sí, tanto por medio de referencias directas y otros vínculos como podemos ver en la gráfica. Entonces, por ejemplo, el Acuerdo de París reconoce los vínculos entre las acciones climáticas y el desarrollo sostenible alineados con la Agenda del 2030. Y de manera similar, Sendai lo reconoce como un conductor del riesgo de desastres y que la reducción de estos riesgos es esencial para el desarrollo sostenible. Lo que esto quiere decir es que los vínculos claramente están siendo articulados a nivel global, pero lo que queremos explorar el día de hoy es cómo estos pueden ser traducidos a unas mejores alineaciones a nivel de país. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos sobre la alineación, en realidad estamos hablando sobre un proceso de identificar sinergias entre diferentes procesos de políticas que tienen objetivos en común para resultados mejorados. La alineación puede ayudar a mejorar la coherencia hacia versiones más estratégicas y asegurar que el esfuerzo en un área no disminuya el progreso en otra, puede mejorar la eficiencia al evitar duplicar los resultados y el uso inteligente de los recursos, tanto recursos financieros como humanos, y puede mejorar la efectividad al hacer esto de una manera integrada, liderando a una mejora en la planeación, la implementación y el monitoreo. Siguiente, por favor. Entonces, hay un número de diferentes procesos de políticas que tienen que ver con SDG.
el Acuerdo de París y el Acuerdo de Sendai. Esto incluye estrategias para lograr esos SDGs, el NAP o NAP, las diferentes estrategias que pueden presentar diferentes oportunidades para la alineación. Siguiente, por favor. Cuando miramos cómo la alineación ocurre en la práctica en los países, vemos que hay un espectro de enfoques que van de la alineación informal a la sistemática. Entonces, en el lado informal, al lado izquierdo, la alineación es más ad hoc, tiene que ver con compartir información, con unas políticas generales que se desarrollan independientemente los unos de los otros. En el medio tenemos la alineación estratégica, donde los países están haciendo los vínculos y están identificando sinergias entre diferentes procesos en estos diferentes documentos de políticas y están empezando a establecer una coordinación formal y unos mecanismos para implementar acciones conjuntas. Y en el lado derecho del espectro tenemos la alineación sistemática, donde tenemos una visión compartida para el desarrollo climático resiliente en los diferentes documentos de políticas. Los sistemas de coordinación están implementados y también las estrategias armonizadas. Sin importar cuál sea el enfoque, estos esfuerzos los apoyan las instituciones, el compartir información y el desarrollo de la capacidad y también la parte financiera. Otro aspecto de las diferentes agendas que hace el caso para la alineación es que hay un número de enfoques comunes que se promueven. Todos los tres reconocen la importancia de los enfoques con múltiples actores, uniendo al gobierno, la parte pública, la parte privada y otros actores. La importancia de vincular a la planeación nacional y subnacional es muy resaltada, reconociendo que mientras que estos procesos tienden a ser conducidos a nivel nacional, mucha de la responsabilidad para la implementación cae sobre algunos actores nacionales. Todas las tres agendas tienen enfoques inclusivos que reconozcan a los grupos vulnerables y todos enfatizan la necesidad de integrar las consideraciones de género. Y finalmente, los enfoques basados en ecosistemas también se reconocen como parte de la solución en todas las tres. Estos en realidad son enfoques centrales que crean el fundamento para el desarrollo resiliente y pueden ayudar a los países a lograr múltiples objetivos. Siguiente, quiero compartir un par de ejemplos de otros países que demuestran cómo la alineación está ocurriendo en la práctica. En Kenia, el Plan de Acción Nacional es uno de los documentos claves para conducir esta respuesta al cambio climático. Es el plan de implementación para el NAP y el MTC, que ya están muy cercanos en términos a sus prioridades para la adaptación. El SDG es una de las prioridades en el plan, creando lo explícito con el acuerdo de Sendai. Y cada prioridad está vinculada con los indicadores relevantes para proporcionar un fundamento para un sistema de monitoreo coordinado. En la parte institucional han establecido un comité de coordinación internacional para adaptación, lo cual incluye representantes de las agencias que son responsables tanto para el manejo de riesgos de desastre y el STD. Entonces, la responsabilidad de la implementación de las agendas está en diferentes instituciones, se están encontrando formas de facilitar una coordinación continua. En otro ejemplo, en el gobierno de Sri Lanka, el mismo ministerio es responsable por el cambio climático y por los SDGs. Entonces, esto ya está facilitando unos vínculos fuertes en los diferentes procesos y los esfuerzos para poder lograr la Agenda 2030. Recientemente han escrito una política y una estrategia nacional en desarrollo sostenible que es el plan general para poder lograr los SDGs. Y en esa estrategia, el cambio climático es uno de los 17 objetivos de políticas y específicamente referencia al proceso NAP y el SDC. El manejo de desastres está integrado en las acciones bajo varios de los objetivos de política y es como más un tema transversal. Y el gobierno de Sri Lanka también está en el proceso de actualizar tanto su NAP como su NDC. Entonces, en realidad, ven esto como una oportunidad clave para poder trabajar hacia una mejor alineación, incluyendo la nueva estrategia recién escrita de desarrollo sostenible. Entonces, lo que vemos nuevamente es que están poniendo las partes de política y la parte de institución establecidas para poder llevar a cabo todos estos planes y estrategias en la medida en que avanzan. Para cerrar, solamente quería resaltar un par de los puntos claves que vemos que son importantes para mejorar la alineación basada en el trabajo con los países y las conversaciones que estamos teniendo. Entonces, en cualquier momento en que un documento de política se está desarrollando o se está actualizando, hay una oportunidad de identificar sinergias con políticas existentes relevantes.
las actualizaciones de NDC que están en este momentico recurrentes son obviamente una oportunidad, y también los NAPs, que sabemos que también son un proceso recurrente que ocurre a través del tiempo. El análisis de contexto también es una oportunidad importante para poder hacer un análisis integrado que pueda dar apoyo a la planeación en las diferentes agendas. Entonces, esto incluiría cosas como la evaluación de la vulnerabilidad para un sector en particular, por ejemplo, o análisis de género que pueda llevarse a cabo como parte del proceso SNAP o como planeación. Los procesos de involucrar a los actores de manera coordinada puede reducir la presión sobre los actores involucrados y puede compartir las prioridades en las diferentes agendas. Y en cualquier momento en que haya una reunión de un mecanismo de coordinación intergubernamental hacia el desarrollo sostenible, es una oportunidad de diálogo y de alineación. Y cuando se desarrollan guías o herramientas, por ejemplo, para integrar el cambio climático en la planeación subnacional, es una oportunidad de armonizar las guías en los diferentes procesos de políticas. Y finalmente, las autoridades nacionales, particularmente a nivel local, normalmente trabajan de una manera mucho más integrada que a nivel nacional. Entonces, hay una oportunidad para crear planes integrados que traten múltiples objetivos relacionados con la resiliencia de desastres y desarrollo sostenible. Entonces, aquí voy a detenerme y muchas gracias por esta oportunidad. Entonces, solo quiero decir que en la próxima diapositiva van a ver la página de NAP Global Network y tenemos un número de recursos alineados en la biblioteca de recursos, y muchos están disponibles en español. Entonces pueden encontrar, por ejemplo, versiones en español de las gráficas que mostré durante esta presentación. Entonces, muchas gracias y espero ansiosa las discusiones a continuación. Sandy, por tu presentación. Recordamos de nuevo a todos los participantes que estamos recibiendo sus del riesgo y adaptación al cambio climático, con más de 12 años de experiencia en diversas instituciones públicas y privadas en temas relacionados con políticas públicas, estudios, instrumentos y acciones en gestión de riesgo asociadas al cambio climático. Actualmente se desempeña como especialista en gestión del riesgo en la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y de Certificación del Ministerio de Ambiente del Perú, y es responsable técnico del Plan Nacional de Adaptación que dicha institución viene promoviendo en el país. Damos entonces a la presentación de Roger, titulada La acción climática en el Perú. Bienvenido, Roger, muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias también por la invitación. Deseando que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud. Reciban un cordial saludo desde la Dirección de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de Perú. La presentación busca contar de manera resumida cómo hemos venido promoviendo en la práctica esta articulación entre gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, desde la acción climática y sobre todo desde el Plan Nacional de Adaptación en el país. Siguiente, por favor. Son básicamente 4 puntos. Siguiente, para iniciar con la presentación. Primero, siguiente, para comentarles sobre la gestión integral del cambio climático, ¿no? En el Perú, en el país, esta gestión integral del cambio climático se encuentra respaldada por la Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento, que fueron aprobados los años 2018 y 2019 respectivamente. Y lo que se busca principalmente es incorporar las acciones para hacer frente al cambio climático en el proceso de desarrollo del país, a través de diferentes políticas públicas que se ejecutan y se construyen de manera participativa, multisectorial, multinivel y multiactor. Siguiente. Entonces, en el país, la gestión integral del cambio climático y sobre todo la acción climática tiene hitos importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos una comisión de alto nivel sobre cambio climático, que es una plataforma de decisión política
para la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas, una Comisión Nacional de Cambio Climático que esté integrado por actores estatales y no estatales, una plataforma de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático. Venimos implementando el reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático en torno a diversos lineamientos metodológicos. Tenemos nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático que tiene como un referente al Plan Nacional de Adaptación, el cual se viene desarrollando, y finalmente la actualización de la CNS como principales. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo el país ha venido promoviendo esta articulación? Los mecanismos de encuentro entre la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres en el Perú se remontan a más de 10 años, ¿no? Si bien existen marcos institucionales que rigen la gestión de riesgos a través de una ley de Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y en el caso de cambio climático, a través de una ley marco sobre cambio climático en el Perú, se ha ido avanzando progresivamente para encontrar esas sinergias desde el concepto hacia la práctica. Entonces, en síntesis, se podría mencionar que la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo en el Perú busca integrarse en los procesos de desarrollo, ¿no? Contándose con marcos internacionales como que son los puntos de referencia, el Acuerdo de París, Marco de Sendai, marcos nacionales, Ley de Gestión de Riesgos, Ley de Cambio Climático, y a partir de ahí se encuentran sinergias en cuanto a información, herramientas, procesos en sí, y el foco en común que ambos enfoques persiguen de manera sinérgica es reducir riesgos ante los efectos del cambio climático. Siguiente, por favor. Entonces, comentarles de que nosotros contamos con nuestras contribuciones nacionalmente determinadas en adaptación y mitigación. En adaptación hemos trabajado en 5 áreas temáticas: agricultura, bosque, salud, pesca, agricultura, contándose con 92 medidas de adaptación, y de las cuales el 25% de estas medidas son medidas que a la vez son de gestión de riesgos de desastres, ¿no? Y de ese 25%, por ejemplo, 6 están referidas a sistemas de alerta temprana. Entonces ahí vemos cómo hay esos links, esas sinergias entre adaptación y gestión de riesgos. Asimismo, esto se desarrolló estudios para buscar esa articulación y puntos en común. Entonces, si bien en la mayoría de los países, ¿no?, al menos en la región, pareciera que cada enfoque va por su lado, no obstante, en la práctica existen varios puntos de convergencia, ¿no? Lo cual, desde el último informe del IPCC, ya se hablaba de gestión de riesgos ante fenómenos meteorológicos. Entonces, ahí se establecen esas convergencias, y ya en nuestro país ese enfoque de gestión de riesgos ante efectos de cambio climático se encuentra instaurado a partir de la Ley Marco sobre Cambio Climático. Siguiente, por favor. No empezamos de cero, hay diferentes avances que demuestran esa sinergia en el Perú. Tenemos avances, por ejemplo, de la inclusión de estos enfoques en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el sistema de inversiones del país, en lineamientos metodológicos para la construcción de estrategias regionales de cambio climático y planes locales de cambio climático, y sobre todo en el Plan Nacional de Adaptación que venimos elaborando. Siguiente, por favor. ¿Una más? Ok. Entonces, entrando ya al Plan Nacional de Adaptación, lo que se busca en el Plan Nacional de Adaptación es ser el documento, el instrumento de carácter estratégico y que orienta la adaptación al cambio climático en el país. Entonces, esto es un referente para la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la cual es una política que va a estar sujeta a un sistema de planeamiento, y entonces, lo que se debe lograr con este Plan Nacional de Adaptación es que también sea vinculante con un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que tenemos en el país, ¿no? Tanto el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo como el sistema que ampara la Ley Marco sobre Cambio Climático deben ser vinculantes por ambos lados, sinérgicos por ambos lados. Y a la vez, este Plan Nacional de Adaptación debe ser articulable
con otros instrumentos de desarrollo e instrumentos temáticos, ¿no? Entonces, nuestro Plan Nacional de Adaptación en el Perú se viene formulando y se encuentra en el marco también de la Ley de Cambio Climático. Siguiente, por favor. Entonces, aquí comentarles rápidamente cuál ha sido la metodología que hemos seguido para nuestro Plan Nacional de Adaptación. Esto gira en torno al proceso en sí de la gestión de riesgos ante efectos del cambio climático establecido en nuestra ley y se constituye en un ciclo de mejora continua, ¿no? En resumen, la etapa número 1 consiste en cómo nos organizamos y preparamos este Plan Nacional de Adaptación. Allí también se han establecido modelos conceptuales para encontrar esas sinergias entre adaptación y gestión de riesgo de desastres. La etapa número 2 se enfocó en realizar el análisis de riesgos ante efectos del cambio climático a nivel nacional con una temporalidad hacia el 2050, teniendo como insumo los escenarios de cambio climático. Entonces, la convergencia con gestión de riesgos es tomando como referencia los factores que intervienen en el riesgo, es decir, los peligros asociados al cambio climático, la exposición, la vulnerabilidad y, por tanto, los riesgos en función de los probables daños o pérdidas y alteraciones que están consiguientes o generadas por los peligros asociados al cambio climático. La etapa número 3 se enfoca en determinar cuáles son estos grandes objetivos o prioridades estratégicas que queremos lograr para adaptarnos y que van a incluir el conjunto de medidas de adaptación que van a permitir lograr reducir condiciones de vulnerabilidad. Y la etapa 4 consiste en definir cuáles son los mecanismos de monitoreo y evaluación de nuestro Plan Nacional de Adaptación. Y finalmente, la última etapa en definir mecanismos de financiamiento y una estrategia de comunicación para posicionar el Plan Nacional de Adaptación. Y esto alimentado por enfoques transversales de género, interculturalidad e intergeneracional. Siguiente, por favor. Esto es un ejemplo de cómo hemos venido haciendo el análisis de riesgo ante efectos del cambio climático en torno a 5 áreas temáticas. Siguiente, por favor. Este proceso, como les comentaba, está en formulación y hemos desarrollado un proceso participativo pionero en el país porque nos hemos tenido que adaptar también al contexto de la pandemia. Entonces hemos desarrollado un proceso virtual con más de 12 sesiones virtuales con actores estatales y no estatales a nivel nacional, entre ellos los actores que forman parte del Sistema Nacional de Riesgos, para encontrar esas sinergias y que se encuentran visibilizados en el Plan Nacional de Adaptación. Siguiente, por favor. Siguiente, una más. Entonces ahí contarles ese proceso con más de 12 sesiones. Entonces, para cerrar, consideramos en el país de que la acción climática es un eje transversal para el desarrollo. La gestión integral del cambio climático incorpora la gestión del riesgo ante los efectos del cambio climático. El Plan Nacional de Adaptación ha sido construido de manera participativa y visibiliza esa integración entre adaptación y gestión de riesgos de desastres. Entonces, esta articulación en sí constituye una oportunidad vinculante, no solamente para la reducción del riesgo, sino sobre todo para el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Con especialización en planeación y gestión estratégica y maestría en administración económica y financiera. Se ha desempeñado en diferentes empresas privadas con amplia experiencia en el sector agropecuario. Ha sido director general encargado de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y actualmente se desempeña como subdirección de gestión ambiental territorial. Damos inicio entonces a la presentación titulada Hoja de Ruta para la incorporación de la variabilidad y el cambio climático en los planes municipales de gestión de riesgo de desastres. Adelante, Julio César, y muchas gracias. Ok, buenos días
Paola, muchas gracias y un saludo muy especial para los panelistas y para todas las personas que nos siguen por las redes. Sí, efectivamente, esta es una hoja de ruta para la incorporación de la variabilidad y el cambio climático en los planes municipales de gestión del riesgo. Siguiente, por favor. Donde básicamente aquí lo que vamos a mostrar es una experiencia de empoderamiento de funcionarios públicos que quieren hacer modificaciones a la manera como han venido trabajando y que de pronto consideran que no dan los resultados esperados. Este equipo es conformado por personas funcionarios de la Gobernación de Risaralda, de la Corporación Autónoma, y siempre en el acompañamiento de la Unidad de Gestión de Riesgo regional. En el mapa podemos observar cómo este trabajo que se ha venido desarrollando de distintas instituciones, con distintos funcionarios, con distintos lenguajes, buscando un mismo objetivo, pues no daba, digamos, los resultados que se esperaban. Como les decía, en el mapa podemos ver planes municipales de gestión de riesgo desde el año 2013 hasta el 2019, donde solo tenemos 4 adoptados por decreto y el resto aún no lo han hecho. Entonces eso de alguna manera muestra que el ejercicio ha generado dificultades y que no ha llevado a cabo, digamos, el objetivo no se ha dado de la manera que se esperaba. Siguiente. Siguiente, por favor. Ese ejercicio se venía haciendo desde el año 2016, 2017 y ya en el año 2018 a finales ya aparece la hoja de ruta que nos entrega la unidad de gestión de riesgo. La guía técnica que nos entregan ellos y esta mesa de trabajo conformada por estos funcionarios recogen este trabajo que entrega la unidad y deciden, bueno, vamos a mirar de qué manera la podemos entregar en cada uno de los municipios, porque finalmente estas guías técnicas vienen diseñadas en general para ciudades, ciudades grandes, ciudades intermedias, pero a veces se queda corta para llegar a estos municipios que tienen muchas dificultades desde el punto de vista técnico en sus funcionarios o desde el punto de vista presupuestal para acometer estas necesidades que se requieren para desarrollar todos estos planes. Así es como este equipo, a partir de esta guía técnica y del trabajo que venían haciendo, digamos, desarrollan esta hoja de ruta que permitiera esa trazabilidad y esa facilidad de entregársela a los funcionarios públicos de estos municipios, acompañarlos a ellos y efectivamente también hacerlo para que llegara a los líderes comunitarios, los líderes de las veredas, los líderes de los acueductos veredales y efectivamente poderla hacer de una manera, digamos, digerible para que ellos se convirtieran también cada uno de estos ciudadanos en ese empoderamiento, en alertas tempranas en cada uno de los territorios. Siguiente, por favor. Y encontrando efectivamente cómo la gestión del riesgo y el cambio climático, dónde se podían encontrar. Ese es el trabajo que ellos han venido desarrollando y encuentran que efectivamente la gestión del riesgo y la reducción del riesgo de desastres y las pérdidas y daños asociados a la ocurrencia, y aquí entra el cambio climático, de fenómenos amenazantes meteorológicos e hidroclimáticos. Entonces, la gestión del riesgo con esos 3 elementos que son fundamentales del conocimiento, la reducción y el manejo, acompañado del cambio climático, que es en la mitigación y adaptación, y van encontrando todo ese lenguaje que va a facilitar la entrega de esa información, que básicamente tiene la guía y la unidad a los funcionarios de estos municipios. Siguiente, por favor. Esta es una información muy importante que hay que desmenuzarla para entregársela a ellos y es decirle, mire, cuáles son todos estos fenómenos de amenazas meteorológicas e hidroclimáticas que las tenemos todos los días en nuestro territorio. Entonces, la lluvia intensa, el granizo, los vendavales, las inundaciones, el desbordamiento, los incendios de cobertura vegetal, la sequía, todo esto como efectos de la variabilidad climática
y como una consecuencia del mediano y largo plazo del cambio climático, que ellos las experimenten, que las vean, que las han visto, que hagan la trazabilidad en cada uno de sus municipios. Siguiente, por favor. Acompañado también de todos estos instrumentos de planificación y de normatividad para que efectivamente estos funcionarios en estas regiones puedan ver que tienen ese apoyo y esa estructura del Estado, que no se van a salir, digamos, de sus lineamientos y de sus capacidades para poder desarrollar estos elementos al interior de su territorio. Con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los planes departamentales, los planes municipales y que están enmarcados en la norma. Siguiente, por favor. Y arman en esa hoja de ruta, entonces, estos 4 puntos que son importantísimos, donde vamos a hacer un énfasis en el segundo, y ese primero es ese marco conceptual del que les hablaba anteriormente, y entramos, digamos, aquí donde la hoja de ruta hace un esfuerzo bien importante en estos municipios, es la incorporación de la variabilidad y el cambio climático con ese componente de caracterización de los escenarios de riesgo, con 4 elementos fundamentales que se vuelven en uno solo, y es reconocer esos fenómenos amenazantes asociados a la variabilidad climática y el cambio climático, y eso lo tienen que hacer ellos allá en su región, reconocerlo, mirarlo, traerlo de lo pasado al presente, pero dentro de lo que ellos, esas vivencias que han tenido, analizar esos escenarios con esa información que les entrega el IDEAM para cada uno de los municipios, y analizar la ocurrencia de estos fenómenos si se dieron bajo condiciones de niño o de niña, condiciones de estiaje o de altas precipitaciones. Eso hay que reconocerlo y hay que ayudarle efectivamente a estos funcionarios a que lo hagan. Consultar y analizar otros instrumentos de datos de gestión de riesgo, como son las unidades hidroclimatológicas que pueden tener en cada uno de los municipios. Nosotros, por ejemplo, en Risaralda las tenemos en muchas de las escuelas primarias que hay en estos municipios, y eso nos ayuda a generar esa información para finalmente entregarnos una información para la identificación y consolidación precisa de esos escenarios de riesgos. Eso es fundamental para ellos. Y con eso pasaríamos al punto 3, y es todo ese componente programático asociado a la variabilidad y al cambio climático. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso les permite también encontrar esa necesidad presupuestal para tener esos diseños y esos presupuestos y poder salir efectivamente con ellos a encontrar los recursos, bien a nivel departamental o bien a nivel nacional. Siguiente, por favor. Y ahí es donde encontramos estos trabajos que le decimos a estos funcionarios: venga, miremos, recordemos, traigamos toda esa información que se tiene de esa ocurrencia de fenómenos que se hayan podido dar, esos eventos de base que hayan ocurrido efectivamente en el territorio. Hacemos el análisis de lo que se podría dar en unas condiciones relativamente similares, y eso les permitiría la consolidación y la priorización de escenarios de riesgo relacionados con la variabilidad y el cambio climático, y precisamente con ellos salir a buscar recursos, obviamente, para enfrentar esta situación. Siguiente. Esta es la situación que efectivamente se vive en cada uno de los municipios. Temas de torrencialidades, incendios forestales, afectación a las viviendas, afectación a las fuentes hídricas que abastecen los acueductos. Entonces tienen que tener ese conocimiento, y eso es lo que hay que ayudarles a ellos a meterlos dentro de ese plan y ese conocimiento de las personas, para que efectivamente no tengan esa dificultad en la generación de los planes municipales de gestión del riesgo. Siguiente. Aquí vemos el trabajo que se hace con la comunidad. Efectivamente hablábamos de esa gobernanza, de ese empoderamiento, no solo de los funcionarios, sino también de esos líderes comunitarios, esos líderes sociales, esos líderes ambientales que se tienen en las regiones, para que efectivamente el riesgo, la gestión del riesgo y el cambio climático no sea nada que quede solo en unas guías, en unos documentos, en unos funcionarios de las capitales, sino que efectivamente lo podamos hacer transversal a funcionarios en los municipios pequeños del departamento. Siguiente.
y con unos retos que quedan, que los territorios mejor preparados serán los que tengan la mayor capacidad de afrontar los impactos, encontrar los insumos desde la planificación que articulen temas de riesgo, de cambio climático, que permitan implementar acciones adecuadas para la conservación del recurso hídrico, que es fundamental, la seguridad alimentaria y la infraestructura. Y es indispensable que los municipios cuenten con sistemas de monitoreo. Aquí es donde viene la parte de los recursos y generación de alertas tempranas relacionados con eventos detonados por fenómenos de variabilidad climática. Siguiente. Bueno, era lo que teníamos para presentar aquí, una experiencia de funcionarios que no se quisieron quedar solamente en hacer unos ejercicios que estuviesen, digamos, con unos lineamientos nacionales, sino poderlos llevar efectivamente a las regiones. Muchas gracias. Julio César, muchísimas gracias por esa experiencia tan valiosa que han desarrollado ustedes en la corporación. De nuevo, recordarles a nuestros participantes, por favor, enviarnos sus preguntas a través del chat de YouTube. Y ya pues para terminar este primer segmento, esta ronda de presentaciones, entonces me permito también darle la bienvenida a nuestro invitado Aníbal Pérez, subgerente de gestión del riesgo del Fondo de Adaptación, quien nos va a compartir la última presentación. Aníbal tiene un doctorado en geociencias de la Universidad de Tubinga en Alemania. Es ingeniero civil con maestría en hidrosistemas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional. Ha sido consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Ministerio de Minas y Energía, Departamento Nacional de Planeación y Fondo de Adaptación, en temas relacionados con ordenamiento territorial, gestión de riesgos, gestión integral del recurso hídrico, hidrogeología ambiental y adaptación al cambio climático en el contexto de zonas de importancia estratégicas en Colombia, como Amazonía, sur de Bolívar y la depresión Momposina. Damos paso entonces a Aníbal con la presentación Macroproyecto La Mojana. Gracias, Aníbal. Adelante. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias a la unidad por este espacio tan importante. Creo que es muy valioso para el país estos espacios que generan, digamos, unas dinámicas hacia la sinergia de la gestión del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático. Primero decir que el macroproyecto La Mojana, digamos, es una intervención que viene siendo liderada por el Fondo de Adaptación desde 2012. Digamos, articuladamente con otras instituciones. El Fondo de Adaptación en su estrategia de macroproyectos, que básicamente están enfocados en buscar soluciones estructurales a algunas de las problemáticas que tiene el país a escala regional. Entonces, un poco para entender el problema, quisiera comenzar en la siguiente diapositiva con describir la región de La Mojana. La región de La Mojana, digamos, está localizada en 4 departamentos, comparte territorio de 4 departamentos. Estos departamentos son Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia. El núcleo de la región está conformado por 11 municipios, más de 1.100.000 hectáreas, unos 11.000 kilómetros cuadrados. En este territorio, digamos que históricamente han habido dinámicas que han dejado zonas inundables que más o menos corresponden al 40-50% de este 1.100.000 hectáreas, dinámicas estructurales que han venido sucediendo históricamente, pero que se han venido acentuando por efectos de los fenómenos de variabilidad climática y por la intensificación de los efectos del cambio climático. Digamos que esto se ve agravado, podemos ver en la siguiente diapositiva, porque, digamos, en el desarrollo de La Mojana no se tuvo en cuenta este riesgo de amenaza de inundación y muchos de los municipios, como los que vemos aquí, están localizados en confluencias de los ríos, en zonas inundables, pero además porque a través de desarrollos locales y regionales se ha provocado una ruptura en las dinámicas naturales que han exacerbado de alguna manera la problemática. Digamos que una condición natural exacerbada por dinámicas socioeconómicas que han venido a empeorar la situación, agravada por los extremos climáticos en una zona muy vulnerable
a los extremos climáticos. Estamos hablando de una región con más de 49 ciénagas y unos 249 caños, alimentadas por 4 de los ríos principales del país, el río Cauca, el río Magdalena, el río San Jorge y de alguna manera el Magdalena a través del brazo del Loba, pero también ríos muy caudalosos que drenan como el Nechí y el Caribona. Pero eso por el lado, digamos, de los temas negativos, pero desde el punto de vista positivo, en la siguiente diapositiva podemos ver que la Mojana históricamente conoce modelos de adaptación. Históricamente la Mojana ha sido una tierra donde se han desarrollado modelos de adaptación. Aquí vemos, por ejemplo, vestigios de los enúes, que fueron comunidades indígenas que habitaron la región, que le dieron un manejo importante al extremo húmedo, al extremo climático de muchas lluvias. Sin embargo, digamos, de acuerdo a referencias, no manejaron también el extremo seco y fue parte de lo que generó a la postre algunos de sus problemas. Entonces, para concluir la problemática central que se abordó desde el Fondo de Adaptación y articuladamente, como veremos a continuación, con muchas entidades del Estado en todos los niveles, como sugería la primera panelista, la problemática es estructural en la medida que estas afectaciones periódicas se vienen dando con el paso de los años, pero también fueron detonadas de alguna manera durante la ocurrencia del fenómeno de la Niña 2010-2011, donde se inundaron muchas más áreas que las que normalmente se inundan. Esto, digamos, empujado por el rompimiento en 2 puntos de un dique que protege la región de la Mojana, que hizo que, digamos, la condición fuera peor. Ahora, ¿cómo enfocar esta problemática? Entonces, digamos que para enfocar esta problemática, lo primero fue diseñar una articulación interinstitucional con las entidades a nivel nacional, Ministerio de Ambiente, IDEAM, Cor Magdalena, el Departamento Nacional de Planeación, pero también con unos aliados estratégicos que venían desarrollando proyectos en la región, como el Programa Nacional como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, como las corporaciones autónomas, que son entidades regionales, y con el apoyo en el marco de el memorando de entendimiento que había con el gobierno holandés. En ese momento se logró el apoyo del TARES para que acompañara toda la estructuración de esta solución. ¿Cómo se hizo? Obviamente, para solucionar un problema estructural con una complejidad tan grande, donde tienes muchos ríos, donde tienes precipitaciones por encima de los 3.000 milímetros, donde tienes poblaciones localizadas a las orillas de los ríos en planicies inundables, lo primero que se hizo fue un estudio muy profundo de las dinámicas, entender cómo el comportamiento hidráulico, entender cómo es la hidrodinámica de esta región. Para eso se hizo todo el tema del levantamiento topográfico, todo el tema de la modelación hidrodinámica, pero también en la siguiente diapositiva podemos ver el resultado de modelación de la amenaza y de una evaluación probabilista del riesgo que en ese momento no tenía un antecedente en Colombia, que digamos que es pionera, en el cual se estimaron las pérdidas para cada uno de estos municipios asociadas a eventos de manera probabilista. Teníamos muchas realizaciones de inundaciones y pudimos llegar a un análisis muy profundo del riesgo. Con la condición evaluada, también se analizaron desde el punto de vista de vulnerabilidad las variables socioeconómicas de una población caracterizada por necesidades básicas insatisfechas bastante altas que, digamos, hacen más vulnerable la situación y que obligan a pensar en dinámicas que trascienden la reducción del riesgo propiamente dicha de desastres. Entonces, digamos que con este panorama, lo primero que se evaluó fue medidas estructurales. Cómo a través de la construcción de medidas estructurales podíamos reducir esta condición. 500.000 hectáreas que se inundaban, 200.000 cultivos afectados, hasta 3.7 billones en pérdidas directas. ¿Cómo logramos que esto no pasara? Entonces, el primer enfoque en la siguiente diapositiva es evaluar intervenciones sobre los diques que existían, pero que tenían ciertas debilidades en muchos puntos.
Entonces, la primera aproximación fue muy en un enfoque de reducción de riesgo de desastre clásico basado en protecciones, basado en controlar el río más importante que controla, digamos, las dinámicas hidráulicas, que es el río Cauca. Se evaluaron, aparte del reforzamiento natural del dique actual que se había roto por esos días, también se evaluaron alternativas con ese dique con derivaciones, un dique más largo, otro dique paralelo, muy a la holandesa, de tener series de diques. Primero la primera línea de protección, la segunda, la tercera, y se evaluaron cuáles eran los resultados desde el punto de vista de riesgo de estas alternativas. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo es el comportamiento desde el punto de vista de riesgo de cada una de estas alternativas. En esta slide, en esta diapositiva, podemos ver en rojo donde hay empeoramiento de la condición, donde se vuelve peor la condición, y en verde donde la condición mejora. En todos los casos podemos ver que la intervención estructural exclusivamente enfocada en diques no logra el objetivo de reducir las pérdidas, si solamente lo concentráramos en términos de pérdidas. Entonces, fue necesario repensar el enfoque y pasar, como podemos ver en la siguiente diapositiva, de un enfoque clásico, dicotómico, de si tengo dique estoy protegido, si no tengo dique no estoy protegido, zonas de riesgo, zonas de no riesgo, a un modelo basado en adaptación. Este modelo basado en adaptación, digamos que de ahí surge esa sinergia entre la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático, con medidas, como podemos ver en la siguiente diapositiva, medidas que combinan los tres pilares de la adaptación al cambio climático: infraestructura resiliente, adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en comunidades, obviamente con obras de tipo de protección, pero también con restauración de humedales, implementación de sistemas silvopastoriles, un conocimiento de la región, sistemas de alertas tempranas, y todo esto con el fin de manera integral, reducir el riesgo climático de esta región. Ahora, teniendo todo esto, ¿cómo pasar a la acción? Del dicho a la acción, como dicen por ahí. Entonces, obviamente, para poder lograr esto, se necesitan de un montón de sinergias de entidades desde el punto de vista de la articulación, pero también desde el punto de vista de la financiación. Gracias al apoyo del Programa Nacional de las Naciones Unidas, digamos, y el liderazgo del Fondo de Adaptación, el Ministerio de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación, se logró, aparte de los recursos que se invirtieron a través del Fondo de Adaptación, que superan los 500.000 millones, se logró una cofinanciación del Fondo Verde del Clima de 38.5 millones de dólares en los, digamos, en ejes complementarios. Tema de acceso a agua potable, tema de agroecosistemas resilientes para garantizar seguridad alimentaria, y todo el tema de gestión del conocimiento y todo el tema de que la gente esté preparada para la ocurrencia de estos eventos. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco materializado este tema de cómo es la torta: inversiones nacionales, inversiones de la región y cómo inversiones internacionales para lograr materializar esto. A la fecha, y con el perdón de Paola por el tiempo, a la fecha hoy tenemos ya en la región materializado. En la siguiente diapositiva podemos ver 7 de esas cosas que ya tenemos materializadas: infraestructura que se construyó, se diseñó basada en escenarios de riesgo, basadas en escenarios de inundación, actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial, el Centro Regional de Pronóstico andando. Esto ya ha redundado en hechos concretos, como en la siguiente diapositiva vemos, cómo se reflejan en necesidades básicas, en mejoramiento de las necesidades básicas insatisfechas. Aquí podemos ver cómo estos indicadores de dependencia económica, de mejoramiento de vivienda, de inasistencia escolar, cómo han tenido un impacto gracias a todas estas intervenciones y toda esta articulación de todas estas entidades. Cierro con la última diapositiva, si me ayudas, Pablo, porfa, la última diapositiva de lecciones aprendidas, la siguiente. Digamos que todavía hay intervenciones en marcha, pero quiero hacer énfasis y cerrar con esto. Los problemas estructurales
de inundación requieren soluciones integrales. Estas soluciones integrales requieren el conocimiento del riesgo climático, requieren modelos, requieren información que soporte estas decisiones. Para poder pasar de este conocimiento a la materialización de acciones, es importante, como mencionaba Angie en su primera presentación, la articulación de todos los niveles de intervención, no solamente en la suma de esfuerzos desde el punto de vista de acciones, pero también desde el punto de vista de financiación. Y finalmente quiero dejar una reflexión que es muy conocida en el ámbito internacional, pero que nos cuesta mucho todavía como país, y es que el diseño e implementación de soluciones estructurales normalmente requieren tiempos mucho más largos de los que estamos acostumbrados en proyectos de infraestructuras clásicos de nuestro país. Pensar, diseñar e implementar proyectos de esta naturaleza requieren el trabajo de muchos años para lograr soluciones sostenibles y soluciones definitivas a la problemática. Muchas gracias y mil disculpas por el tiempo, Paola. Bueno, muchas gracias, Aníbal, por tu presentación, muy nutrida. Entonces, ya habiendo terminado nuestra primera ronda de presentaciones en este primer segmento, vamos a dar paso a la iniciación de las preguntas. Algunas recibidas por el chat, otras también formuladas desde el equipo técnico. Intentaremos pues dar respuesta a la mayoría de ellas y bueno, estaremos agrupándolas por temáticas similares para priorizarlas y trasladarlas a nuestros panelistas. Les recuerdo entonces que tendremos a nuestros panelistas alrededor de un minuto o un par de minutos para responder estas preguntas. Y voy a iniciar dirigiendo las presentaciones las preguntas en el mismo orden de las presentaciones. Entonces, esta primera pregunta va para Angie. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo alinear estas agendas globales con las necesidades territoriales, especialmente en sitios como Latinoamérica o, por ejemplo, de la experiencia que tú tienes que nos comentabas de Etiopía o Sri Lanka, en donde las condiciones socioecológicas de las zonas rurales pueden ser muy diferentes a las zonas urbanas? ¿Qué nos puedes contar al respecto, Angie? Thank you for this question. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que este es un reto constante que muchos países están enfrentando, están trabajando con NAP y los procesos NSC en distintas estrategias de desarrollo sostenible con un marco nacional, pero cuando se trata de la implementación, la realidad es que las acciones que son priorizadas tienen que estar muy específicas con el contexto, con las áreas particulares del país y teniendo en cuenta la zona rural, la zona urbana, los distintos ecosistemas de los países y las distintas situaciones socioeconómicas. Este es un reto enorme. Entonces yo diría que no tengo una respuesta precisa, o sea, pero resaltaría dos cosas. Una es la importancia de tener esas decisiones informadas, es decir, hacer el análisis adecuado para entender cuáles son las prioridades. Y yo creo que esta última presentación de Aníbal realmente nos mostró un buen ejemplo de cómo esto está ocurriendo. Yo considero que la participación es importante, así que desde el principio los actores de las distintas partes del país que representan distintos grupos deben participar para tomar procesos de decisión a nivel nacional para que sean representativos de lo que está ocurriendo por fuera de la ciudad capital. Y tercero, pienso que desde el principio Colombia tiene muy buenas experiencias en este sentido. El mecanismo institucional de hacer los enlaces entre los gobiernos que están más cerca a las comunidades y tener un mejor entendimiento de estos retos globales y cómo es que podemos juntar esto a nivel nacional o podemos implementarlo. Thank you. Creo que lo hemos visto también lo que mencionas con la intervención de Julio César de la corporación. Entonces, sí, anotadas tus 3 recomendaciones. Vale, vamos con la segunda pregunta. Esta sería dirigida para Roger. Roger, tenemos la siguiente pregunta.
¿Cómo crees que se pueden llegar a armonizar los planes de adaptación con los planes de gestión del riesgo en el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que a veces hay diferentes temporalidades de planeación, como nos mostrabas tú también, y especialmente considerando las etapas previas y posteriores a los fenómenos o eventos del riesgo? Muchas gracias por la pregunta, Paola. Desde la experiencia del país, lo que podemos señalar es que estos puntos de convergencia, pasando desde la teoría a la práctica, y tomando en cuenta que son los mismos actores finalmente que intervienen en el país, solamente que hay diferentes sistemas, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y en este caso la gestión integral del cambio climático. Creo que esa sinergia pasa primero por entender cómo intervienen estos factores de riesgo, ¿no? En el caso de la gestión de riesgos en el país, consideran principalmente que es el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo. Y desde la adaptación y del enfoque que estamos promoviendo desde la gestión de riesgos ante efectos del cambio climático, se mencionan los peligros, visibilizamos la exposición, ¿no? Se añade lo que es la vulnerabilidad y finalmente se determinan los riesgos. Finalmente, si bien los factores son los mismos en sí, y lo que deben buscar es una complementación sinérgica. Hay mecanismos e instrumentos que rigen el accionar de los estados, en este caso en nuestro país son los planes de desarrollo, proyectos de inversión, entre otros, y es más bien allí donde se deben visibilizar esos puntos de encuentros entre ambos enfoques. Si bien años atrás y de repente en la actualidad se vienen ejecutando de manera separada, no desaprovechemos la oportunidad de establecer las sinergias desde ya, porque los recursos del Estado en sí son escasos y lo que tenemos que buscar más bien es pensar en la población vulnerable, en la que está expuesta a inundaciones y otros fenómenos más, para que podamos proveer bienes y servicios no solamente sostenibles y resilientes. Entonces creo que la consideración pasa por que estos conceptos que están ahí en los libros, en las herramientas, los podamos pasar en la práctica e integrándolos en los diferentes instrumentos y mecanismos que ya rigen el accionar de los estados y sobre todo aquellos que apalancan el presupuesto, ¿no? Y me enfoco en el recurso público. Y en el sector privado, si queremos involucrar al sector privado y otros actores de la misma manera, tienen sus propios mecanismos y herramientas y a partir de esos es encontrar aquellos puntos de entrada en los cuales estos enfoques se puedan integrar para conllevar a soluciones que reviertan condiciones de riesgo. Muchísimas gracias, Roger. Muy clara tu explicación. Creo que tu respuesta va un poco enlazada también a la tercera pregunta que vamos a dirigir en este momento a Julio César y justamente tiene que ver con cómo manejar desde los planes territoriales o desde los territorios estas diferencias conceptuales y técnicas de las que también hablaba hace un minuto Roger respecto a la gestión del riesgo y el cambio climático, en especial con otras ramas del poder u otras instituciones que a veces no tienen los mismos objetivos, por ejemplo, cuando se quiere alinear con los planes de ordenamiento territorial. Entonces, ¿cómo en la experiencia que ustedes han tenido en la práctica, cómo han logrado zanjar esas diferencias conceptuales y técnicas que a veces se presentan? Bueno, aquí tengo que reiterar que el trabajo tiene que ser hecho con la gente. Definitivamente nosotros, por ejemplo, aquí en la corporación ahora para nuestro nuevo plan de acción es una Risaralda sostenible, resiliente y es un compromiso de todos. Hay que trabajar con la gente en esto. Mire, respecto de la presentación que les hacía ahora, era cómo alineamos estas condiciones desde el ámbito nacional de esta planificación con los municipios más apartados o más pobres o con menos capacidad, digamos, de enfrentar situaciones de riesgo. Y es que no necesariamente todo se tiene que hacer con dinero, porque desde el punto de vista de lo que es la gestión del riesgo y la atención de los eventos que se presenten, se podrían llevar toda la plata del mundo.
Lo que nos mostraba ahora el panelista anterior con el tema de la Mojana, uno puede ver ahí que son cantidades de dinero que vienen efectivamente aplicándose por mucho tiempo. Igual nos sucede también aquí en el departamento. Entonces, aquí ahí es que conjugar todas esas cosas, todos esos elementos de planificación efectivamente que se tienen, todas esas guías y llevarlas, pero con funcionarios y con entidades que tengan la disposición de ser capaces de trascender de los libros y de los planes a las personas y a quienes ejecutan en el territorio. No hay otra manera para hacer que la gestión del riesgo efectivamente cumpla digamos, ese cometido que está dentro de los planes de desarrollo, de los planes de gestión, cumplan efectivamente su misión si no está, digamos, acompañado del empoderamiento y del conocimiento y de la gobernanza que pueda tener los dirigentes cívicos a nivel de cada ente territorial o en las zonas urbanas. Si no es con ellos, va a ser muy difícil y muy costoso. Bien, muchísimas gracias, Julio César. Si reiteramos entonces el tema de la participación y la construcción participativa, creo que ha sido también como un aspecto preponderante de muchas de las respuestas. Tenemos otra pregunta, entonces la siguiente va dirigida para Aníbal. Esta es un poquito técnica, Aníbal, y nos preguntan desde el chat cómo se estudió o midió la afectación con dique versus la afectación sin dique, con qué variables se modelaron los escenarios o qué nos puedes contar al respecto. Muchas gracias, Paola. Sí, muy técnica. Gracias. Básicamente, el modelo que utilizamos, pudimos incorporar un concepto de curvas de fragilidad del dique, el cual básicamente lo que buscaba era simular posibles rompimientos del dique. En la situación actual, estas curvas de fragilidad correspondían a, digamos, a un levantamiento geotécnico que hicimos de todos estos puntos y se estableció basado en los parámetros geotécnicos del dique. En los escenarios, digamos, ya con dique reforzado o con dique más externo, más, digamos, reconstruidos, se asumieron que factores de seguridad más fuertes de tal manera que el dique no se rompiera. Así, de esta manera, se incorporaron en el modelo hidráulico del río, se incorporó la ocurrencia de estos rompimientos y se pudo hacer escenarios de diferentes caudales de los ríos para cada uno de estos, lo que llamamos forcings, digamos, caudales para muchos escenarios, con y sin rompimiento. Y así logramos tener muchos escenarios para cada uno de las situaciones estudiadas, con dique reforzado, con dique más largo, con dique más robusto. Digamos que esa fue la manera que desarrollamos esto, obviamente muy amarrado del modelo hidráulico que usamos para hacer la simulación. Gracias, Aníbal, por tu respuesta. Sé que estos temas a veces es difícil poderlos explicar en tan corto tiempo. Sin embargo, para cerrar el tema contigo, nos preguntan también desde el chat los elementos que consideraron para el diseño de alertas tempranas o dónde se puede consultar el estudio de modelación que hicieron para la Mojana, Aníbal, para cerrar un poco este tema que nos comentas. Básicamente, digamos que el sistema de alertas tempranas se diseñó en el marco de un proyecto que que viene adelantando el programa de las Naciones Unidas con el Ministerio de Ambiente del IDEAM. Ahí se incorporaron todos estos escenarios de los que hablamos y a estos escenarios se le han venido articulando al modelo las generaciones que genera el IDEAM, que pena la redundancia, desde el punto de vista meteorológico y de caudales de los ríos, y con esto se generan alertas locales. Este centro de pronóstico regional hoy tiene sede en San Marcos, en las instalaciones de la Corporación Autónoma, Corpo Mojana, como brazo técnico de gestión de riesgo regional. Todo el resultado de las modelaciones y todos los documentos se encuentran en la página del fondo adaptación.
en la pestaña que dice Macroproyecto La Mojana. Ahí se encuentran la mayoría de estudios que se realizaron y, digamos, los detalles técnicos suficientes para entender cómo se construyeron los modelos. Perfecto, Aníbal, muchísimas gracias. Para cerrar, tenemos una pregunta final que también la queremos un poco centrar en el tema de la experiencia que alguno de ustedes, digamos que esta podría estar dirigida tanto a Angie como a Roger o a cualquiera que quiera intervenir. Y es fundamentalmente que nos pueden decir sobre cómo incorporar efectivamente, cómo lo han hecho en sus experiencias, el enfoque diferencial en esta alineación entre la gestión integral del riesgo y la adaptación al cambio climático. No sé, por ejemplo, Roger, si tú tienes alguna idea o Julio César que nos quieran comentar de cómo han trabajado este tema de enfoque diferencial. Sí, Paola, gracias por la pregunta. Yo no diría tanto, no pensaría tanto de enfoque diferencial, sino de enfoques que se complementan, que se integran, ¿no? Tomando en cuenta los elementos comunes que hay entre ellos. Entonces, primero creo que pasa por identificar cuáles son esos puntos comunes en el tema conceptual y cómo a partir de los conceptos, ¿no?, que te establecen estos enfoques se pueden llevar a la práctica. Entonces, en el Perú hay diversas experiencias, ¿no? Caso del Plan Nacional de Adaptación, los proyectos de inversión pública, los planes de desarrollo, de cómo se han ido integrando complementariamente estos enfoques. Entonces, si primero comprendemos bien esa integración, ¿no?, de enfoques, ya podemos pasar en un segundo nivel a cómo a partir de esa integración se vinculan a diferentes instrumentos de desarrollo en general, ¿no? A diferentes escalas. Y esa integración también pasa por conocer cómo funcionan estos mecanismos e instrumentos diversos para que a partir de ahí se puedan poner en práctica o ejecutar o integrar los puntos de entrada, ya sea en diagnósticos, en las partes de planeamiento, en implementación, en monitoreo, ¿no? Entonces, en todo el ciclo de mejora continua es posible integrar complementariamente la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático. En nuestro caso, esa integración la denominamos gestión de riesgos ante los efectos del cambio climático. A partir de ese gran concepto y proceso, se encuentran los puntos en común. Muchísimas gracias, Roger. Ay, Angie, ya estábamos esperándote. No sé si alcanzaste a escuchar. Nos gustaría también escucharte a ti frente a esta pregunta que nos hacen recientemente por el chat. Básicamente tiene que ver si nos puedes dar un minutico de aporte frente a la experiencia que has tenido también en la incorporación efectiva del enfoque diferencial en esta alineación entre la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Tal vez si puedas regalarnos un minutico con alguna nota particular frente a este tema de enfoque diferencial. Sure, apologies for having to step away. When you say, just so I Sí, me disculpo, me tuve que retirar un momentico para entender tu pregunta. Cuando tú hablas de enfoque diferencial, ¿a qué te refieres? ¿Basado en distintas vulnerabilidades? Yo quiero estar segura de que entendí la pregunta. Me refiero al enfoque diferencial de género, de pronto comunidades indígenas, este tipo como el enfoque en esta, digamos, en cuanto a este trabajo de articular la gestión del riesgo con la adaptación. Cómo incorporar esto también, que es un llamado, pues, y una necesidad imperante. Yes, absolutely. Sí, tienes toda la razón. Nosotros estamos empezando a ver algo de éxito y yo creo que el primer paso en tratar de incorporar estos enfoques diferenciales es el análisis. Tenemos que entender cuáles son los problemas, es decir, cómo los hombres y las mujeres, cómo los distintos grupos sociales experimentan estos riesgos de diferente manera y cuál es su capacidad para responder a ellos. Si nosotros no hacemos el análisis para realmente entender estos problemas, entonces arriesgamos a hacer asunciones, pues, digamos que las mujeres son más
vulnerables o las mujeres son mucho más que solamente más vulnerables. No, las mujeres particularmente son vulnerables y no todos los hombres no son vulnerables. Así que tenemos que empezar con un buen entendimiento de esto y creo que se trata de aplicar la visión en los momentos estratégicos y estos procesos de políticas. Cuando un plan se está desarrollando, tenemos que tratar de ponerlo en el lenguaje en que se haya ese enfoque en las distintas diferenciaciones de género, por ejemplo. Y cuando estamos pensando en las estrategias de implementación, hay que pensar en estos temas y cómo se implementan los distintos proyectos. Y luego cuando se llega al proceso de evaluación y monitoreo, quién se beneficia, quién no, por qué no, y realmente asegurarnos de que estemos realmente analizando todos los temas, no solamente al principio, sino cuáles son estos problemas que tratamos de solucionar a través del programa, con una visión, como se mencionó inicialmente, que nos va a ayudar a hacer esto de una manera sostenible. Muchas gracias, Angie. Sí, de acuerdo. De nuevo vemos cómo es de importante la construcción participativa, tomar en cuenta los diferentes enfoques, necesidades, vulnerabilidades. Entonces, bueno, ya para terminar este primer segmento, les agradezco muchísimo a nuestros panelistas, a los participantes que nos enviaron sus preguntas por el chat. Pues desafortunadamente no tenemos el tiempo para responder todas las que nos están llegando. Estaremos revisando qué nos queda pendiente y cómo les podemos comunicar las respuestas. Entonces vamos a dar paso ahora a un pequeño break de unos 3 minutos para retomar nuestra agenda con la segunda parte de nuestro panel. Entonces, muchas gracias a todos. Cordial saludo. El próximo 13 de octubre conmemoramos un año más el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, una fecha promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Colombia, la Unidad Nacional hace honor a esta fecha y ha establecido el mes de octubre
como el mes de la reducción del riesgo de desastres en nuestro país. Es una oportunidad especial para que como líderes del proceso social de gestión del riesgo de desastres, miembros del Sistema Nacional y habitantes del territorio colombiano, sigamos fomentando la cultura de la reducción del riesgo y la disminución de pérdidas y de daños que los desastres ocasionan. Les hago una invitación para que se vinculen y participen en todos los eventos virtuales que hemos organizado y que hemos promovido, que es una buena gobernanza y que es la oportunidad de planificación del riesgo en los territorios nacionales. Hemos contado con el apoyo de las entidades del Sistema Nacional, de los socios cooperantes, y estamos seguros de que los contenidos, las apuestas que hemos preparado son del debido interés, tienen estrategias y son necesarios para seguir fortaleciendo nuestro trabajo en Colombia. Quiero invitarlos a nuestros alcaldes, a los gobernadores y a los coordinadores de gestión del riesgo de desastres territoriales, tanto departamentales como municipales, a los miembros de todo el Sistema Nacional, a nuestras honrosas entidades operativas y a los socios cooperantes en Colombia, a que lideren y multipliquen sus apuestas en los municipios, en los departamentos, en las regiones, pero sobre todo a que sigamos trabajando por una Colombia resiliente. Recuerden, la implementación de la gestión del riesgo de desastres es fundamental en los procesos de desarrollo territorial y sostenible, y la reducción del riesgo es nuestra mejor opción, pero además es una tarea que todos tenemos en nosotros, los habitantes de nuestra querida patria Colombia. Nosotros, desde la unidad, seguimos construyendo país y no destruyendo patria. Este es un gobierno comprometido. Sigamos cuidándonos y nos vemos en el mes de octubre. Listo. Estamos de nuevo entonces aquí en nuestro panel. Vale. Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro panel. Les recuerdo brevemente que en esta parte se realizarán 3 preguntas y facilitaremos una conversación entre nuestros panelistas que girarán en torno a ellas. La idea es que puedan haber intercambios de opiniones y entre ellos eventualmente. Entonces, para dar inicio, comenzaremos con nuestra primera pregunta que la vamos a dirigir a Angie y a Roger. Cada uno contará con 2 minutos más o menos y revisaremos el tiempo para ver si tenemos un espacio de una réplica de alguno o de otro de los panelistas de 1 minuto. Les recuerdo que estaré haciendo la señal en cámara sobre el tiempo. Entonces, creo que ya hemos hablado de muchos temas, hemos resaltado la importancia de los marcos de política, de gobierno, institucionales, pero nos gustaría saber un poco cómo ahondar en estas experiencias y de pronto como la evaluación ya de las herramientas prácticas que podemos de pronto contarle a nuestros participantes que se han implementado, que se han tomado en cuenta. Para esta primera pregunta, entonces, nos gustaría saber justamente esto, ¿qué estrategias puntuales, mecanismos o factores creen ustedes que son indispensables para fortalecer la gobernanza hacia una gestión articulada de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático cuando pensamos en los diferentes sectores y escalas territoriales, digamos en la práctica que hemos visto que puede funcionar para esto? Si quieres, Angie, ¿vas primero? Sure. So I wanted to highlight 3 things. Desde luego, yo quería resaltar 3 cosas que me parece que son algo en común en todos los países y que resultan de las presentaciones de todos los panelistas. Lo primero es la necesidad de tener una visión compartida. Tenemos que mirar el cambio climático
de los desastres como algo interconectado y para que necesita soluciones integradas. Por eso me gustó mucho la gráfica que nos mostró Julio, donde tiene estos círculos que se traslapan y es importantísimo cómo podemos enfocar este problema. También queremos ver que los actores relevantes que lideran todos estos temas de las políticas de cambio climático y las estrategias de desarrollo sostenible nos va a dar esta resiliencia final y esa visión común para implementarlo en los procesos conjuntos. Entonces, los segundos son los mecanismos institucionales de ayuda. Digamos, tiene que ser algo intersectorial o interministerial con estos mecanismos que se implementan permitiendo la colaboración en base continua. Para mí esos son los cimientos para poder tener estos procesos alineados. Y tercero, una evaluación de monitoreo común, y me parece que es algo esencial. Creo que todavía no tenemos ejemplos donde esto ya esté implementado. Definitivamente están pensando en que se haga, pero no creo que se haya implementado todavía y que esté operativo. Entonces, básicamente necesitamos hacerle seguimiento a las actividades para evitar la duplicación de esfuerzos en estos procesos de políticas en las instituciones y también los resultados para asegurar que lo que está haciendo ya sea que esté orientado hacia la adaptación al cambio de clima o a la gestión de desastres, que esas acciones realmente reduzcan las vulnerabilidades. Yo creo que esta evaluación de monitoreo más va a ayudar con la colaboración de distintos actores porque se va a trabajar para un resultado en común y nos ayudará a enfocarnos en unos enfoques más sistémicos en vez de programas individuales o proyectos individuales. Y obviamente va a mejorar los reportes que se hagan respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, muy interesantes estos tres puntos. Roger, nos gustaría de pronto que nos comentaras en Perú, por ejemplo, y retomando un poco los elementos que Angie menciona, que puedes de pronto complementar frente como a esas estrategias prácticas ya que han permitido poner en marcha esta gestión articulada. Gracias, Paola, por la pregunta. Sí, antes de responder específicamente la pregunta, sí quería complementar la pregunta anterior sobre los enfoques diferenciales, que en nuestro caso los entendemos como los enfoques transversales de género, interculturalidad e intergeneracional. Entonces, esto ahí y también consideramos importante que estas variables de género, edad, etnia, cultura, ¿no? Acentúan la vulnerabilidad de la población frente a los efectos e impactos del cambio climático. Entonces, en estas áreas de transversalización, de cómo se pueden articular es que se garanticen en los espacios de participación, la participación de los pueblos indígenas y demás, en una comunicación efectiva, inclusiva y con pertinencia cultural, en la gestión de la información y conocimientos. Entonces el Estado peruano de por sí ya reconoce esta necesidad de transversalización de estos enfoques en la ley de cambio climático, existe un plan de acción de género y cambio climático, entonces hay avances al respecto. Y ya respondiendo a la pregunta específica, podríamos señalar de que existen en sí una serie de instrumentos y mecanismos en los cuales es posible habilitar esta articulación, ¿no? En nuestro caso, tras la formulación del Plan Nacional de Adaptación, y en general creo que en los países que vienen promoviendo los planes nacionales de adaptación, creo que resulta importante conectar los resultados de los análisis de riesgos ante los efectos del cambio climático actual y futuro y las medidas de adaptación al cambio climático en los diferentes instrumentos de desarrollo. Creo que especialmente en aquellos que son de carácter vinculante y que rigen el accionar de los estados en sus diferentes niveles, ¿no? Nacional, sectorial, regional, local. Por ejemplo, en el caso de Perú, estos instrumentos vinculantes son los que forman parte de los sistemas nacionales de planeamiento estratégico, de programación de inversiones, de presupuesto público, que al interior de cada uno de estos tienen sus propios mecanismos de cómo se van implementando estos sistemas, ¿no? Caso de planes de desarrollo, proyectos de inversión, programas presupuestales. Entonces, en estos instrumentos debemos ponerle, como se dice, el ojo y la bala, ¿no? Para buscar
esa transversalización o incorporación articulada de la gestión de riesgos ante efectos del cambio climático con el objetivo de intervenir sobre los factores del riesgo que inciden en la dinámica de los diferentes bienes y servicios que se proveen a los diferentes usuarios que a la vez son las poblaciones vulnerables, ¿no? Agricultores, pescadores, población en general, ¿no? A través de estos mecanismos e instrumentos mencionados. Gracias. Vale, Roger, muchas gracias. Tengo pendiente también a Julio César, que tenía aquí por acá yo anotado también su aporte a esta pregunta, a la pregunta que hacíamos sobre los elementos prácticos para fortalecimiento de la gobernanza. Entonces, Julio César, quisiera darte la palabra. Ya hemos escuchado, digamos, sobre la experiencia de ustedes y nos has mencionado, resaltado la importancia de la participación y el trabajo con comunidades. Pero digamos, en particular, frente a los retos que se les han presentado, ¿cómo han abordado esa articulación institucional en esa gobernanza para poder dar lugar a todos esos acercamientos y a todos esos espacios con las comunidades? Bueno, Paola, digamos que inicio dando mi apreciación por lo que uno podría llamar el efecto. Nosotros hoy, como yo les mostraba en la presentación, desde el año 2013 hasta el 2019, se pudieron generar esos planes municipales de gestión del riesgo. Mire, pasaron 3 administraciones prácticamente por ese periodo de tiempo sin que se pudieran dar de una manera, digamos, ordenada. Hoy en esta administración que se está dando, digamos que arrancó el 1 de enero de este año, ya tenemos de los 14 municipios del departamento, tenemos 7 que están ya en revisión de esos planes, todo el componente de gestión del riesgo y de cambio climático. Y hoy con esta administración ya tenemos 7 de estos municipios haciendo las revisiones de unos planes de ordenamiento envejecidos del año 2000. ¿Eso qué está mostrando? Que efectivamente ese trabajo de llegar a las instituciones en esos municipios y esas instituciones hacer partícipe a las comunidades de los acueductos comunitarios, de las juntas de acción comunal, han permitido efectivamente que se pueda llegar a organizarse y encontrar cómo pueden articular esos planes municipales de gestión de riesgo y hacerlos inmersos en los planes de ordenamiento o planes básicos de ordenamiento territorial de estos municipios. Y nosotros, ¿qué garantizamos? Que en el desarrollo de los planes de desarrollo que están, digamos, implementando los municipios en este momento, queden integrados de tal manera que no solo se sepan las acciones que hay que llevar a cabo, sino el presupuesto con el que los van a generar. Entonces, en ese orden de ideas, tiene que haber voluntades, efectivamente, no solo de las instituciones, sino también traer digamos, a estas personas a que hagan parte, yo lo dije al principio, como esas alertas tempranas que hay en cada territorio, porque son estas personas que les comentaba ahora, no las instituciones, los que conocen realmente el territorio y pueden efectivamente dar esa información, tienen el conocimiento, pueden hacer pronósticos y permiten que las instituciones tomen decisiones, digamos, acertadas y acompañadas de unos presupuestos que no necesariamente tienen que ser costosos para efectivamente hacer una mitigación, una reducción en temas de riesgo. Entonces, ese empoderamiento, esa gobernanza, si no se lleva efectivamente a las comunidades, va a ser muy difícil. Puede que se puedan diseñar, pero aplicarlos va a ser muy complicado. Muchas gracias, Julio César. Sí, definitivamente sabemos que quienes están más vinculados con la problemática también se convierten a la vez en los principales aliados para la gestión de los territorios. Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta que teníamos planteada. Esta pregunta va dirigida entonces a Aníbal y a Roger. Básicamente tiene que ver con, desde el conocimiento que ustedes tienen y frente, digamos, a todas estas experiencias de articulación,
en sus proyectos o en todas las iniciativas que han trabajado, ¿cuáles considera que son los instrumentos más apropiados que nos permiten habilitar esta gestión articulada del riesgo y la adaptación al cambio climático y por qué? Si quieres, iniciamos contigo, Roger. Sí, gracias. Y en parte respondí con la pregunta anterior, pero creo que ahí un mensaje que podríamos señalar es que realmente en nuestros países hemos planificado bastante, ¿no? Demasiado, ¿no? Los instrumentos y mecanismos ya existen en los países. Entonces creo que lo que más se requiere en estos momentos es cómo pasamos de la planificación a la implementación, más bien para revertir aquellas condiciones de riesgo. Y eso no lo vamos a poder, no lo vamos a poder hacer solos, lo tenemos que hacer de manera multisectorial, multinivel y multiactor. Y a ello también hay que sumarle un gran desafío que también tenemos, ¿no? En general. ¿Cómo sabemos si lo que estamos haciendo va a generar una buena o una mala adaptación, ¿no? Finalmente en nuestros territorios. Entonces ahí es clave que nuestras condiciones previas basadas en información sobre riesgos no solamente sea información histórica, sino también de información futura. Y a la vez cómo establecemos mecanismos de monitoreo y evaluación integrando ambos enfoques para no solamente monitorear que se implementa una medida, sino sobre todo si esa medida de adaptación está logrando condiciones de cambio en aquellas poblaciones vulnerables. Entonces, no debemos también dejar de lado que el reducir la sensibilidad o fragilidad de estas poblaciones vulnerables en muchos casos implica reducir las brechas o las necesidades básicas, ¿no? Acceso a saneamiento, a agua, acceso a servicios de salud, educación, mejora de niveles de ingresos, entre otros. Entonces, es necesario disminuir la exposición de los sujetos o de las poblaciones vulnerables. Y creo que también un mecanismo importante, aparte de los que ya señalé, es que se puedan implementar esas estrategias yo diría más de reordenamiento del territorio, ¿no? Que permitan una reorganización de aquellos sujetos expuestos en zonas de riesgo. Y finalmente, articular la adaptación con la educación, creo, en todos los niveles. Eso es clave, ¿no? De esa manera se podrá reconocer mejor el efecto que tiene el clima en nuestros territorios y a sus cambios en el futuro, permitiendo acciones más proactivas ante los peligros asociados al cambio climático. Gracias. Muchas gracias, Roger. Sí, de acuerdo. El tema del reordenamiento que tú llamas puede ser también esencial. Entonces, Aníbal, nos gustaría escucharte sobre todo, pues, ya que tú has trabajado, pues, vienes trabajando con la experiencia de implementación ya de un proyecto como La Mojana. ¿Cuál consideras que es ese instrumento clave o esa estrategia clave de planificación que, como dice Roger, realmente nos permite pasar de lo que ya estamos planificando, pero que se ejecute en la práctica? Cuéntanos qué opinas. Yo ahí, Paola, voy a retomar algo de lo que dijo Roger, y yo creo que Colombia ha venido haciendo esfuerzos importantes también en tener planes de gestión de riesgo de desastres, en tener planes de adaptación al cambio climático a nivel departamental, municipal. Estos esfuerzos yo creo que son muy importantes, y como Roger también creo que debemos pasar a cómo aterrizamos esto en proyectos específicos. Yo creo que tenemos una oportunidad muy grande como país en los instrumentos de ordenamiento territorial. Y más que hemos venido trabajando en este programa de POD modernos que viene liderando el DNP, y creo que ahí tenemos una oportunidad. Ya dimos un paso para incorporar la gestión de riesgo de desastre mucho más fuerte en estos planes de ordenamiento. Creo que si seguimos avanzando al siguiente escalón, que es cómo materializo objetivos, proyectos, y en el componente programático del POT, cómo materializo la adaptación al cambio climático en ordenamiento del territorio, donde sí, donde no, en tratamiento del uso, en cómo, qué uso, qué no, para qué uso está permitido. Materializo todos los proyectos de restauración de ecosistemas, que es clave en temas de adaptación al cambio climático, pero también cómo materializo
reglas de urbanismo, cómo materializo proyectos de infraestructura resiliente. Aquí se construye con estas condiciones, acá con estas. Creo que los instrumentos de ordenamiento territorial son claves en este objetivo de aterrizar esto de cara a la implementación. Creo que la experiencia de La Mojana también nos ayudó fue una de las primeras cosas que hicimos, cómo materializamos todas estas acciones en instrumentos de ordenamiento territorial, actualizando los POTS, cómo lo llevamos al catastro, otras herramientas que el gobierno nacional se vienen impulsando en términos de ordenamiento territorial. Yo creo que aquí es muy claro que estos instrumentos son claves para seguir avanzando en la implementación, como decía Roger. De acuerdo, muchas gracias, Aníbal. Sí, muy, muy valiosos los aportes. Tenemos ya la tercera y última pregunta de nuestro panel. Esta la recuerdo que pues va dirigida a todos. Esperamos un aporte igualmente en el mismo orden de las presentaciones. Entonces, la última pregunta que tenemos es bastante amplia, pero digamos que hemos hablado mucho de todo lo que necesitamos hacer, pero también hemos tocado, Julio César mencionaba el tema de los recursos, que a veces se van muchísimos recursos. Aníbal nos ha contado de experiencias que seguramente han demandado recursos importantes de generación de información de base para poder establecer las estrategias. Entonces, digamos, frente a este tema del financiamiento de los recursos, sabemos que existen muchísimos desafíos para esta gestión articulada de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, pero ahora incluso contamos también con escenarios complejos como por ejemplo la actual pandemia, el COVID-19 que está generando unas presiones importantes para los países en temas económicos. Entonces, ¿cómo zanjar un poco, cómo manejar un poco estos desafíos que traemos de la gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y todo este tema económico que nos está un poco también golpeando con estas situaciones? Entonces, le doy la palabra a Angie para que nos compartas tu aporte. Thank you. So it may not surprise you to hear that I think that one of the most important... Una de las cosas más importantes que hemos aprendido a través de esta pandemia es la forma en la que el impacto de este tipo de crisis se genera. Entonces, por ejemplo, hemos visto que las mujeres son una gran parte de los trabajadores de la salud, entonces están más expuestas al virus y hay muchos temas en común. Los impactos del género y el cambio climático y los de COVID-19 en cuanto a la violencia de género, las estrategias de vida informales, etcétera. Entonces, solamente quería mostrar que estamos en un momento de una conciencia más amplia, de tener que aplicar un lente más amplio cuando hacemos inversiones en la resiliencia. Entonces, veo eso como una oportunidad. Obviamente, tenemos un reto. Prevención de desastres y más así. Canadá, hemos visto muchos retos en la forma como nuestro sistema económico está organizado y han hecho que esto en realidad sea difícil para parte de nuestra sociedad. Y creo que lo que creemos dentro de ese red es que la planeación que se ha hecho para el cambio climático y para los desastres nos da un buen fundamento para invertir en estos sistemas para asegurarnos de que sí construyan resiliencia. Y en la medida en que estamos recuperando de esta crisis, tenemos una oportunidad de crear sistemas, de construir sistemas de una nueva forma para que sean más resilientes a todo tipo de shocks y estreses, ya sea relacionados con la salud o relacionados con el clima. Muchas gracias, Angie. Muy interesante tu aproximación. Julio César, te agradecemos tu aporte. Bueno, sí, efectivamente, como lo decía Roger, lo manifestó, también lo dije yo en una de las intervenciones, Aníbal también hizo énfasis en esto. El tema del ordenamiento territorial es fundamental porque es la manera de modernizar los territorios, digamos, con una mirada de futuro. En el departamento de Risaralda, por ejemplo, todos los municipios tienen un perfil de cambio climático calculado a 20 años
Entonces, aquí este ordenamiento del territorio, y digamos hago el énfasis también como corporación autónoma, porque efectivamente los recursos naturales son fundamentales. En esta época de pandemia pudimos ver que la interacción, digamos, de la naturaleza con las condiciones mismas de bajo ruido que se presentaron en las grandes ciudades, los temas de polución, la aparición de la fauna, digamos, en los centros urbanos que no lo teníamos, son una muestra de que nos dicen, venga, nosotros los recursos naturales estamos aquí, latentes, prestando un servicio ecosistémico, que ustedes lo necesitan, que ustedes los humanos lo manejan de alguna manera mal, en el entendido de que el mundo uno podría decir que está sobreplanificado, pero efectivamente estamos llegando a los objetivos que la planificación dice en los años en los que se está dando. Entonces, ahí puede haber una diferencia entre planificación y la acción, como ustedes efectivamente ahora lo manifestaban. Y hay que entrar en este, digamos, en unos cambios que se tienen que dar en las personas, porque bajo condiciones de pandemia hay que garantizar el suministro de agua, hay que garantizar el acceso de vías, entonces la gestión del riesgo ahí para minimizar y por lo menos, digamos, mitigar el cierre de vías por avalanchas, la pérdida del abastecimiento de agua, porque las fuentes hídricas han sufrido, digamos, deforestación en sus cuencas, el tema de la asistencia en salud, todo este tipo de cosas hay que revisarlos efectivamente. Entonces, en época de pandemia, vuelvo y reitero, que hay, pero hay que llevarlos efectivamente al territorio. Aquí no es solo, digamos, dejarlo en planificación, en instrumentos, sino que tenemos que, digamos, hacerlos transversales, pero que efectivamente las comunidades lo conozcan, lo pongan en práctica, hagan parte de esto con gobernanza, con empoderamiento. Y yo creo que es la mejor manera que se puede llevar a cabo. De esta pandemia aprendimos muchísimas cosas y yo creo que particularmente las corporaciones autónomas también hemos tomado, digamos, de este aprendizaje para efectivamente implementarlos en los planes de acción de este cuatrienio que se viene. Vale, Julio César, muchísimas gracias. Efectivamente, sí, la importancia de los servicios ecosistémicos. Roger, nos gustaría escucharte. Gracias. Sí, creo que un primer mensaje es que el COVID-19 marca un antes y un después para la humanidad. Nos conlleva en sí adaptarnos a esta nueva normalidad. No obstante, el cambio climático sigue siendo el mayor desafío a largo plazo. Entonces, en ese contexto, la gestión de riesgos ante los efectos del cambio climático representa una oportunidad para acelerar la incorporación de la sostenibilidad en el proceso de recuperación social y económica de nuestros países, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional y sobre todo a nivel también global, ¿no? Entonces, ahora más que nunca es importante trabajar en superar las vulnerabilidades de las poblaciones. La actual situación creo que ha puesto en evidencia que esta alta sensibilidad social de las poblaciones en su conjunto ante este peligro sanitario y una similar dinámica se evidencia en sí con los peligros que están asociados al cambio climático. Son los mismos actores, son los mismos sujetos, son las mismas poblaciones. Entonces, por ello es necesario trabajar, ¿no?, con mucha más fuerza en las vulnerabilidades sociales, ¿no?, y fortalecer la resiliencia o la capacidad adaptativa de estas, ¿no? Asimismo, es importante que en estos procesos de recuperación social y económica, de reactivación económica, se integre un enfoque sistémico que incluya los riesgos ante los efectos del cambio climático, ¿no? Las vulnerabilidades que están visibilizadas y los sujetos que se encuentran expuestos a esta situación sanitaria nos dan cuenta en sí de esas conexiones importantes a considerar que
suman a la acción climática, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, la reactivación económica que viene teniendo el país articula ya en sí medidas de adaptación y mitigación al cambio climático con énfasis en soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces ahí no son procesos por separado, sino van confluyendo. Entonces el gran desafío creo que es comprender y actuar sobre todo frente a la problemática en su conjunto, ¿no? Para que se convierta en una oportunidad y por tanto rediseñar procesos de desarrollo considerando estos riesgos climáticos y hacer de nuestro compromiso una oportunidad que asegure el bienestar no solamente de la población actual, sino de las. Gracias. Vale, Roger. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, yo creo que como lo mencionaba Roger y Julio César, yo creo que aquí creo que el COVID nos ha impuesto un reto muy grande como humanidad, pero creo que uno de los retos más importantes es que nos ha obligado a hacer esfuerzos para cambiar la forma como nos relacionamos con el ambiente.